¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Es muy frecuente utilizar la palabra cristiano como una identificación religiosa. Quizás nosotros la hemos oído también de nuestros padres e instructores religiosos. Y hasta la fecha, muchos así nos seguimos definiendo como verdaderos cristianos, pero ingenuamente, o sea, ignorando. Es por esto que debemos entender su significado en el siguiente consejo. Miremos. Proverbios 9:6 nos dice: Dejad la ingenuidad y vivid, poned vuestros pies en el camino de la inteligencia. Nos dice que dejemos de ser ingenuos, inocentes, y ser inteligentes. Por esto debemos escudriñar las Escrituras. Ahora sí veamos su origen y significado bíblico de cómo ser verdaderos cristianos. Hechos 11:26, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Analicemos bien el texto. Nos dice que los discípulos fueron llamados cristianos. Como podemos ver, ser cristiano es ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nos toca saber qué hacer para ser cristianos, o sea, discípulos del Señor. Leamos, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En el versículo nos aclara entonces que, si permanecemos en su palabra, seremos verdaderos discípulos. Investiguemos el significado de ¿qué es la palabra?, la cual nos transforma en verdaderos discípulos del Señor. Leamos, San Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces hemos encontrado un texto clave, que nos dice de una manera muy clara que la palabra es verdad. Ahora bien, nos toca escudriñar el significado de esa verdad. Miremos, Salmos 119, versículos 151 y 142. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. ¿Hemos entendido? Seguro que sí, pues la ley es la verdad. El texto es muy claro, por tanto, podemos afirmar que cuando el Señor Jesús decía: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, nos estaba dando a entender que, si vosotros permanecéis en mi ley, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y por qué? Porque la palabra es verdad. Y la verdad es la ley. Es decir, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Lo que reafirmamos una vez más con la siguiente cita bíblica. Isaías 8:16, ata el testimonio, y sella la ley entre mis discípulos. ¿Y qué ley tenemos que practicar? ¿La de nuestro Señor Jesucristo o la que recibió el profeta Moisés? La Biblia nos tiene la respuesta. Leamos, San Juan 5:46 y 47. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, pues él escribió de mí. Esa es la respuesta. Fue nuestro Señor Jesucristo quien entregó la ley a Moisés, por lo que esta ley o palabra que él enseñaba no podía ser diferente. La existencia del Señor Jesús se remonta hasta antes de la creación, por eso decía, San Juan 8:58. De cierto os digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por tanto, su ley también es inmutable. Miremos, Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Salmos 89:34. No profanaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. San Juan 12:50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que, lo que yo hablo, lo hablo tal y como el Padre me ha hablado. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Juan 12:15, porque ejemplo os he dado, para que, así como yo os hice, vosotros también hagáis. El apóstol Pablo lo vuelve a reafirmar, 1 de Corintios 11:1. Sed vosotros imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hechos 24:14. Sin embargo, te confieso esto, que sirvo al Dios de mis padres conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas.
En conclusión, las Sagradas Escrituras nos enseña que si queremos ser verdaderos cristianos, tenemos que poner en práctica la ley de Dios. O sea, los 10 mandamientos de la ley de Dios. No hay otra alternativa. Lo mismo que fue perfectamente entendido por Salomón, según Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Quiere decir, el deber de todo hombre. Gracias por ver este video, no olvide dar like y hacernos una pregunta en los comentarios. Suscríbete para que no te pierdas el próximo video. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.